Capítulo 5, la época heroica. 1. Centros de actividad. La historia de los orígenes de la matemática griega se tiene que centrar necesariamente en las llamadas escuelas jónica y pitagórica, y en los representantes principales de cada una de ellas, Tales y Pitágoras, aunque la reconstrucción de su pensamiento se basa solamente en informaciones fragmentarias y en tradiciones elaboradas durante los siglos posteriores. En cierta medida la situación continúa siendo la misma a lo largo del siglo V a.C. No nos ha quedado prácticamente ningún documento matemático, ni científico en general, anterior a la época de Platón en el siglo IV a.C. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo V circularon persistentemente informaciones bastante coherentes relativas a un pequeño grupo de matemáticos que, según toda evidencia, estaban profundamente interesados en algunos problemas que fueron la base de la mayor parte de los desarrollos posteriores de la geometría. Por lo tanto, nos referiremos a este periodo bajo el nombre de la época heroica de la matemática, puesto que raramente antes ni después se ha enfrentado el hombre con problemas matemáticos de una importancia tan fundamental con tan pocas herramientas. La actividad matemática ya no se centró como antes de una manera casi exclusiva en aquellas dos regiones que constituían más o menos los límites opuestos del mundo griego, sino que floreció a lo largo y a lo ancho del Mediterráneo. En lo que es hoy el sur de Italia vivieron Arquitas de Tarento, que nació hacia el 428 a.C., e Hipaso de Metaponto, que prosperó hacia el 450 a.C. En Abdera de Tracia nos encontramos a Demócrito, que nació aproximadamente el 460 a.C. Más cerca del centro del mundo griego, en la península del Ática, vivía Hipias de Elis, que nació también en torno al 460 a.C. En las proximidades de Atenas vivieron, en diversas épocas de esta crítica segunda mitad del siglo V a.C., tres pensadores originarios de otras regiones del mundo heleno, Hipócrates de Quíos, que prosperó hacia el 430 a.C., Anaxágoras de Clazomene, que murió el 428 a.C., y Zenón de Elea, que prosperó hacia el 450 a.C. La obra de estos 7 matemáticos nos permitirá dar una descripción de los cambios fundamentales que tuvieron lugar en la matemática un poco antes del 400 a.C. 2. Anaxágoras de Clazomene. El siglo V a.C. constituyó un periodo crucial en la historia de la civilización del mundo occidental, ya que se inició con la derrota de los invasores persas de Grecia y se cierra con la victoria de Esparta sobre Atenas. Entre estos dos sucesos memorables se desarrolló la esplendorosa época de Pericles, con su apogeo literario y artístico. La prosperidad y la atmósfera intelectual de Atenas durante la mayor parte de este siglo contribuyeron a atraer a pensadores de todas partes del mundo griego, y se logró de esta manera una especie de síntesis de diversas tendencias. De Jonia llegaron hombres como Anaxágoras, con una mentalidad práctica, del sur de Italia vinieron otros, como Zenón, con inclinaciones más metafísicas. Demócrito de Abdera mantenía una concepción materialista del mundo, mientras que Pitágoras defendía en la Magna Grecia una actitud idealista tanto en ciencia como en filosofía. En Atenas podían encontrarse entonces seguidores entusiastas tanto de las antiguas como de las nuevas ramas del saber, que iban de la cosmología a la ética. Se vivía allí inmerso en un atrevido espíritu de libertad de investigación que a veces entraba en conflicto con las costumbres establecidas. Así en particular, Anaxágoras fue encarcelado en Atenas por impiedad, por afirmar que el sol no era una deidad, sino una gigantesca piedra al rojo, tan grande por lo menos como todo el Peloponeso, y que la luna no era más que una tierra deshabitada que recibía y reflejaba su luz del sol. Anaxágoras es un buen representante del espíritu de investigación racional de que hablábamos, puesto que consideraba como el fin de su vida el estudio de la naturaleza del universo, determinación que le llegaba heredada de la antigua tradición jónica de la que Tales había sido fundador. El entusiasmo intelectual de Anaxágoras lo compartieron muchos de sus paisanos por medio de la lectura de uno de sus libros, sobre la naturaleza, primer bestseller científico en el mundo, que podía comprarse en Atenas por solo un dracma. Anaxágoras fue maestro de Pericles, que consiguió al fin que su mentor fuera liberado de la cárcel. Sócrates se vio atraído en su juventud por las ideas científicas de Anaxágoras, pero el tábano ateniense encontró al fin menos satisfactoria la concepción naturalista jónica que la búsqueda de las verdades éticas. La ciencia griega había echado sus raíces en un tipo de curiosidad altamente intelectualizada, que se hace contrastar a veces con el carácter de inmediatez utilitaria del pensamiento prehelénico. Anaxágoras representaba claramente la motivación griega típica, el deseo de conocer.
También en matemáticas la actitud griega difería radicalmente de la de las culturas potámicas anteriores. Aquí el contraste se pudo ver ya de una manera clara al estudiar las contribuciones atribuidas generalmente a Tales y a Pitágoras, y continúa haciéndose notar en las informaciones que tenemos, más fiables esta vez, sobre lo que ocurría en Atenas durante la época heroica. Anaxágoras era en principio, más un filósofo de la naturaleza que un matemático, pero su mente inquisidora le llevó a participar también en el estudio de problemas matemáticos. Así Plutarco nos cuenta que Anaxágoras, mientras estaba en prisión, se ocupó del problema de la cuadratura del círculo, y aquí nos encontramos con la primera mención de un problema que iba a fascinar a los matemáticos durante más de 2000 años. No tenemos más detalles relativos al origen del problema ni a las reglas que lo regían, pero algo más tarde se sobreentendía ya que el cuadrado buscado, de área exactamente igual a la del círculo, había de ser construido utilizando la regla y el compás únicamente. Aquí podemos ver un tipo de matemática muy distinta de la de los egipcios y los babilonios, en la que ya no se trata de la aplicación de una ciencia de los números a una faceta de la vida práctica, sino de una cuestión puramente teórica en la que el papel fundamental lo juega la sutil distinción entre la mayor o menor precisión de un proceso aproximado y la exactitud de pensamiento. El problema matemático del que al parecer se ocupó en esta ocasión Anaxágoras no tenía más interés para el ingeniero que los otros problemas físicos que planteó acerca de la estructura última de la materia. En el mundo griego la matemática estaba más estrechamente relacionada con la filosofía que con los problemas prácticos de la vida ordinaria, y esta afinidad ha persistido hasta hoy. 3. Los tres problemas clásicos. Anaxágoras murió el año 428 a.C., el mismo año que nacía Arquitas, exactamente un año antes del nacimiento de Platón y un año después de la muerte de Pericles. Se dice que Pericles murió de la peste que se llevó quizá como una cuarta parte de la población ateniense, y la profunda impresión que produjo esta catástrofe fue probablemente el origen de un segundo problema matemático famoso, si no es más antiguo aún. Según las informaciones que nos han llegado, se envió una delegación al oráculo de Apolo en Delos para preguntar cómo podría conjurarse la peste, a lo que el oráculo contestó que era necesario duplicar el altar cúbico dedicado a Apolo. Al parecer, los atenienses duplicaron diligentemente las dimensiones del altar, pero esto no sirvió de nada para detener la peste. Obviamente el altar había aumentado 8 veces su volumen en vez de 2. Este es, según la leyenda, el origen del problema de la duplicación del cubo, que se suele conocer también desde entonces como el problema de Delos, dada la arista de un cubo, construir usando únicamente la regla y el compás, la arista de otro cubo que tenga volumen doble que el del primero. Por la misma época circuló aún por Atenas un tercer problema famoso, dado un ángulo arbitrario, construir con regla y compás únicamente, un ángulo igual a un tercio del ángulo dado. Estos tres problemas, la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección del ángulo han sido conocidos desde entonces como los tres problemas clásicos o famosos de la antigüedad. Más de 2200 años más tarde se iba a demostrar que todos estos tres problemas eran insolubles utilizando únicamente la regla y el compás. No obstante, la parte mejor de la matemática griega y también buena parte del pensamiento matemático muy posterior vino motivada por los esfuerzos para lograr lo imposible, o si estos esfuerzos fracasaban, para modificar las reglas del problema. La época heroica fracasó en su objetivo inmediato, respetando las reglas fijadas, pero los esfuerzos realizados se vieron coronados con un éxito brillante desde otros puntos de vista. 4. La cuadratura de las lúnulas. Hipócrates de Quíos era algo más joven que Anaxágoras y provenía de la misma parte aproximadamente del mundo griego. Este Hipócrates no debe confundirse con su contemporáneo más famoso, el médico Hipócrates de Cos. Tanto Cos como Quíos son islas del archipiélago del Dodecaneso, pero Hipócrates de Quíos abandonó hacia el 430 a.C. su patria para trasladarse a Atenas en su condición de mercader. Según nos cuenta Aristóteles, Hipócrates se mostró menos hábil que Tales y perdió su dinero en Bizancio por un fraude, aunque otros dicen que fue atacado y robado por los piratas. En cualquier caso, la víctima nunca lamentó más tarde el incidente, considerándolo más bien como una suerte, porque a consecuencia de él se dedicó al estudio de la geometría, en el que cosechó notables éxitos, una historia, en fin, típica de la época heroica. Proclo nos informa de que Hipócrates escribió unos elementos de geometría, anticipándose en más de un siglo a los conocidos elementos de Euclides. Sin embargo, el texto de Hipócrates se ha perdido, lo mismo que otro que al parecer fue escrito por León, un personaje asociado más tarde a la escuela platónica,
pero el libro de Hipócrates lo llegó a conocer aún Aristóteles. De hecho, hay que decir ya que no ha sobrevivido ningún tratado matemático del siglo V, pero lo que sí conocemos es un fragmento sobre Hipócrates que Simplicio, que prosperó hacia el 520, dice haber copiado literalmente de la historia de la matemática de Eudemo, perdida también. Este breve pasaje, lo más próximo a una fuente original de la matemática de la época que conocemos, describe una parte de la obra de Hipócrates que se refiere a la cuadratura de las lúnulas. Una lúnula es una figura plana limitada por dos arcos de circunferencia de radios distintos. Parece evidente, pues, que el problema de la cuadratura de las lúnulas debió surgir del de la cuadratura del círculo, y el fragmento de Eudemo atribuye a Hipócrates, de hecho, el siguiente teorema. Segmentos semejantes de círculos están entre sí en la misma razón que los cuadrados construidos sobre sus bases. La información transmitida por Eudemo afirma que Hipócrates demostró esto demostrando en primer lugar que dos círculos son entre sí como los cuadrados construidos sobre sus diámetros. Hipócrates adopta aquí los conceptos y el lenguaje de la teoría de proporciones, que jugó un papel tan importante en el pensamiento pitagórico. De hecho, algunos creen que Hipócrates se hizo pitagórico. La escuela pitagórica de Crotona fue suprimida, posiblemente por su carácter secreto, o quizá más bien debido a sus tendencias políticas conservadoras, pero la dispersión de sus seguidores por todo el mundo griego solo sirvió para extender la influencia de la escuela, influencia que afectó sin duda a Hipócrates de una manera directa o indirecta. El teorema de Hipócrates sobre los círculos y los cuadrados circunscritos parece ser la primera afirmación precisa sobre la medida de figuras curvilíneas en el mundo griego. Eudemo creía, al parecer, que Hipócrates había dado una demostración del teorema, pero lo cierto es que en aquella época, digamos hacia el 430 a.C., una demostración rigurosa parece muy improbable, ya que la teoría de proporciones se encontraba casi con toda seguridad en una etapa de su desarrollo que la hacía aplicable únicamente a magnitudes conmensurables. La demostración que da Euclides en su libro 12 Proposición 2, proviene de Eudoxo, un matemático que vivió a medio camino entre Hipócrates y Euclides. Sin embargo, dado que gran parte del material contenido en los dos primeros libros de Euclides pudo derivarse de los pitagóricos, parecería razonable suponer que las formulaciones al menos contenidas en gran parte de los libros 3 y 4 de los elementos provengan de la obra de Hipócrates. Por otra parte, si Hipócrates consiguió dar efectivamente una demostración de su teorema sobre los círculos, puede haber sido el responsable de la introducción del método indirecto de demostración en la matemática, es decir, la razón entre dos círculos o bien es igual a la razón entre los cuadrados construidos sobre sus diámetros o no lo es, luego por una reductio ad absurdum, a partir de la segunda de las dos posibilidades quedaría demostrada la única alternativa posible. A partir de su teorema sobre los círculos consiguió fácilmente Hipócrates la primera cuadratura rigurosa de una figura curvilínea en la historia de la matemática. Comenzó con un semicírculo circunscrito a un triángulo rectángulo isósceles y sobre la base, la hipotenusa, construyó un segmento circular semejante a los segmentos circulares determinados por los catetos del triángulo rectángulo. Como los segmentos son entre sí como los cuadrados construidos sobre sus bases, a partir del teorema de Pitágoras aplicado al triángulo rectángulo se obtiene que la suma de los dos segmentos circulares menores es igual al segmento circular mayor. Por lo tanto, la diferencia entre el semicírculo de diámetro AC y el segmento ADC será igual al triángulo ABC, es decir, la lúnula ABCD es exactamente igual al triángulo ABC, y como el triángulo ABC es igual al cuadrado construido sobre la mitad de AC, se ha conseguido la cuadratura de la lúnula. Eudemo nos describe también la cuadratura de otra lúnula por Hipócrates, lúnula que se obtiene a partir de un trapecio isósceles ABCD inscrito en un círculo y tal que el cuadrado construido sobre la base o lado más largo AD sea igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los tres lados iguales más cortos, AB, BC y CD. Entonces, si se construye sobre el lado AD un segmento circular AEDF semejante a los que determinan los tres lados iguales en el círculo, la lúnula ABCD es igual al trapecio ABCDF. Un hecho que nos garantiza que pisamos un terreno relativamente firme desde el punto de vista histórico al describir las cuadraturas de las lúnulas por Hipócrates, es el de que hay otros escritores además de Simplicio que nos hablan de estos resultados. Simplicio vivió en el siglo VI, y depende en sus fuentes no solo de Eudemo, que prosperó hacia el 320 a.C., sino también de Alejandro de Afrodisia, que prosperó hacia el 200 después de Cristo, uno de los principales comentaristas de Aristóteles. Alejandro describe otras dos cuadraturas además de las que hemos mencionado más arriba, 1,
Si construimos tres semicírculos sobre la hipotenusa y los catetos de un triángulo rectángulo isósceles, entonces la suma de las lúnulas que se forman sobre los catetos es igual al triángulo. 2. Si construimos sobre el diámetro de un semicírculo como base un trapecio isósceles con los otros tres lados iguales, y si se construyen sobre estos tres lados tres semicírculos, entonces el trapecio es igual a la suma de cuatro figuras curvilíneas, las tres lúnulas iguales y un semicírculo sobre uno de los tres lados iguales del trapecio. De la segunda de estas cuadraturas se sigue que si pudieran cuadrarse las lúnulas en cuestión entonces podría cuadrarse también el semicírculo, y por lo tanto el círculo. Esta conclusión parece haber animado a Hipócrates y a sus contemporáneos y seguidores inmediatos a continuar trabajando en esta línea con la esperanza de conseguir al fin cuadrar el círculo. 5. Las proporciones continuas. Las cuadraturas de Hipócrates tienen una gran importancia, no tanto como intentos dirigidos a la cuadratura del círculo cuanto como reflejo del nivel de la matemática de la época, ya que nos muestran hasta qué punto dominaban los matemáticos atenienses de la época las transformaciones de áreas y las proporciones. En particular, no tenían evidentemente ninguna dificultad en convertir un rectángulo de lados A y B en un cuadrado, lo que requería hallar la media proporcional o geométrica entre los segmentos A y B, es decir, que si debía verificarse la proporción, A sobre X igual X sobre B, los geómetras de la época sabían construir fácilmente el segundo X. Era natural pues, que estos mismos geómetras intentaran generalizar el problema al de interpolar dos medias entre dos magnitudes dadas A y B, es decir, dados dos segmentos A y B, intentaran construir otros dos segmentos X y Y tales que A sobre X igual X sobre Y igual Y sobre B. Se dice que Hipócrates fue el primero en reconocer que este problema es equivalente al de la duplicación del cubo si tomamos B igual 2A, ya que entonces la proporción continua conduce, por eliminación de Y, a la conclusión de que X cubo igual 2A cubo. Hay tres interpretaciones distintas de las consecuencias que debió sacar Hipócrates de sus cuadraturas de las lúnulas. Algunos lo han acusado de creer que podría cuadrar todas las lúnulas y por tanto también el círculo, otros creen que conocía perfectamente las limitaciones que podía tener su obra, dado que solo consideraba algunos tipos de lúnulas muy concretos. Y hay por último, al menos un historiador que ha sostenido que Hipócrates sabía muy bien que no había conseguido cuadrar el círculo, pero que intentó engañar a sus conciudadanos haciéndoles creer que lo había logrado. Hay algunas otras cuestiones menores, además, relativas a las contribuciones de Hipócrates a la matemática, tales como la de que se le ha atribuido, aunque con cierta inseguridad, el uso de las letras en las figuras geométricas por vez primera. Es interesante hacer observar que, mientras que Hipócrates hizo progresos en dos de los tres problemas famosos, no parece haberse ocupado de la trisección del ángulo, problema estudiado un poco más tarde por Hipias de Elis. 6. Hipias de Elis. Durante la segunda mitad del siglo V a.C. floreció en Atenas un grupo de maestros profesionales muy distintos de los pitagóricos. A los discípulos de Pitágoras les había sido prohibido aceptar ningún tipo de pago por compartir sus conocimientos con los demás, mientras que los sofistas, que así se llamaban estos maestros, se ganaban la vida abiertamente enseñando a sus conciudadanos, y no solo en cuestiones intelectualmente honradas, sino también en el arte de hacer que lo peor parezca lo mejor. Hasta cierto punto la acusación de superficialidad dirigida contra los sofistas era merecida, pero esto no debiera ocultar el hecho de que los sofistas solían estar informados ampliamente sobre muy diversos temas, y de que algunos de ellos hicieron contribuciones importantes al saber de su época. Entre estos últimos estaba Hipias, natural de Elis y que desarrolló su actividad en Atenas durante la segunda mitad del siglo V a.C. Se trata de uno de los primeros matemáticos de los que tenemos información sobre él en los diálogos de Platón. En estos diálogos podemos ver, por ejemplo, que Hipias se jactaba de haber ganado más dinero que cualesquiera otros dos sofistas juntos. Se dice que escribió mucho, desde matemáticas a oratoria, pero no ha sobrevivido ninguna de sus obras, y también que tenía una notable memoria, que era hábil en multitud de oficios manuales y presumía también de un inmenso saber. A este Hipias, pues era un nombre muy corriente entonces en Grecia, parece que se debe la introducción en la matemática de la primera curva aparte de la circunferencia y la recta. Proclo y otros comentaristas le atribuyen la invención de la curva que se conoce desde entonces como trisectriz o cuadratriz de Hipias. Esta curva se dibuja de la manera siguiente. Considérese un cuadrado ABCD en el que el lado AB se traslada con velocidad uniforme desde su posición inicial hasta llegar a coincidir con DC, mientras que, durante el mismo intervalo de tiempo,
el lado de A gira uniformemente en el sentido de las agujas de un reloj desde su posición inicial hasta llegar a coincidir con DC. Si las posiciones de los dos segmentos móviles en un instante cualquiera vienen dadas por A'B' y dA' respectivamente, y si P es el punto de intersección de A'B' con dA', entonces el lugar geométrico de P a lo largo del movimiento será la trisectriz de Hippias, la curva APQ en la figura. Una vez construida esta curva es posible hacer fácilmente la trisección de un ángulo cualquiera. Sea por ejemplo, PDC el ángulo a trisecar, simplemente tenemos que dividir en tres partes iguales los segmentos B'C y A'D por medio de los puntos R, S, T y U. Si las rectas TR y US cortan respectivamente a la trisectriz en B y W, entonces las rectas de B y de W dividirán al ángulo PDC en tres partes iguales, en virtud de la propiedad que define a la trisectriz. La curva de Hippias se la suele conocer también como la cuadratriz, dado que puede ser utilizada además para cuadrar el círculo. Es imposible para nosotros decidir si Hippias mismo era consciente o no de esta aplicación. Algunos historiadores han conjeturado que Hippias sí conocía este método de cuadratura, pero que no fue capaz de justificarlo, y como esta misma cuadratura por medio de la curva de Hippias fue dada más tarde y de una manera detallada por Dinostrato, nos ocuparemos de ella en el próximo capítulo. Hippias fue contemporáneo de Sócrates, que murió el 399 a.C., y disponemos de una imagen muy poco halagüeña de él debida a la pluma de Platón, que nos lo presenta como un sofista típico, insustancial, vanidoso y codicioso. Se dice que Sócrates describía a Hippias como elegante y erudito, pero jactancioso y superficial, y Platón satiriza en su diálogo, Hippias, su ostentación de conocimientos. Jenofonte por su parte, incluye en su Memorabilia, una imagen desfavorable de Hippias como un hombre que se consideraba a sí mismo un experto en todo, desde la historia y la literatura a la ciencia y los oficios manuales. Sin embargo, para juzgar estas informaciones con cierta imparcialidad debemos tener en cuenta que Platón y Jenofonte se mostraron opuestos de una manera irreconciliable a los sofistas en general. Conviene recordar también que tanto Protágoras, el padre de los sofistas, como Sócrates, que encabezó la oposición a este movimiento, mostraron cierta hostilidad por la matemática y la ciencia en general. Platón nos presenta el contraste entre las personalidades de Hippias y de Sócrates, pero se podría conseguir casi el mismo contraste comparando a Hippias con otro de sus contemporáneos, el matemático pitagórico Arquitas de Tarento. 7. Filolao y Arquitas de Tarento. Se dice que Pitágoras se retiró a Metaponto hacia el final de su vida y que murió allí en torno al año 500 a.C. La tradición sostiene que no dejó ninguna obra escrita, pero sus ideas fueron divulgadas por un gran número de discípulos fervorosos. El centro inicial del grupo en Crotona tuvo que ser abandonado cuando un grupo político rival de Síbari sorprendió y asesinó a muchos de los dirigentes, pero los que consiguieron escapar a la masacre llevaron consigo las doctrinas de la escuela a otras regiones del mundo griego. Entre los que recibieron instrucción de estos refugiados estaba Filolao de Tarento, a quien se atribuye el haber escrito la primera exposición del pitagorismo, para lo cual habían conseguido permiso al fin, según cuentan las historias, con objeto de que pudieran restaurar sus fortunas perdidas. Parece ser que este fue el libro en el que Platón obtuvo sus conocimientos sobre la escuela pitagórica. El misticismo numérico que era tan característico de la hermandad lo compartía evidentemente Filolao, y de esta obra suya se derivó en gran parte la tradición mística relativa a la tetractis, así como el conocimiento de la cosmología pitagórica. El esquema cósmico filolaico parece haberse visto modificado por dos pitagóricos posteriores, Ecfanto e Hicetas, que abandonaron el fuego central y la contratierra, y explicaban el día y la noche situando a la Tierra en rotación en el centro del universo. También parece haber sufrido algunas modificaciones el extremado culto a los números de Filolao, sobre todo a manos de Arquitas, uno de los discípulos de Filolao en Tarento. La secta pitagórica había ejercido una fuerte influencia intelectual sobre toda la Magna Grecia, en la que se mezclaban aspectos políticos que podrían caracterizarse en terminología moderna como propios de una especie de internacional reaccionaria, o quizá mejor como un cruce entre orfismo y francmasonería. En Crotona los aspectos políticos eran especialmente perceptibles, pero en los centros pitagóricos circundantes, tales como Tarento, el impacto era intelectual principalmente. Arquitas creía firmemente en la eficacia del número, su gobierno de la ciudad, que le concedió poderes autocráticos, fue al parecer justo y mesurado, ya que consideraba a la razón como una fuerza dirigida al mejoramiento social. Fue elegido también general durante muchos años, en los que nunca fue derrotado,
y a pesar de estas solemnes actividades públicas se dice que era bondadoso y amante de los niños, para los que inventó al parecer el juguete llamado carraca de Arquitas, y probablemente también una paloma mecánica hecha de madera, para diversión de los pequeños. Arquitas continuó dentro de la más pura tradición pitagórica al situar la aritmética por encima de la geometría, pero su entusiasmo por los números tenía ya menos de la componente religiosa y mística que nos hemos encontrado antes en Filolao. Arquitas escribió sobre las aplicaciones de las medias aritmética, geométrica y subcontraria a la música, y probablemente fue Filolao o Arquitas el responsable del cambio de nombre de esta última al de media armónica. Entre sus afirmaciones en este contexto estaba la observación de que entre dos números enteros que estén en la razón n sobre n más 1 no puede haber ningún entero que sea su media geométrica. Arquitas prestó mucha más atención que sus predecesores a la música, considerando que esta materia debería jugar un papel más importante que el de la literatura en la educación de los niños. Entre sus conjeturas musicales hay una que atribuye las diferencias en el tono a las velocidades variables en el movimiento que resulta del flujo que origina el sonido. Arquitas parece haber prestado también una atención considerable al papel de la matemática en la educación, y a él se le ha atribuido la clasificación de las 4 ramas del quadrivium matemático: la aritmética, que estudia los números en reposo; la geometría, que estudia las magnitudes en reposo; la música, que estudia los números en movimiento; y la astronomía, que estudia las magnitudes en movimiento. Estas 4 materias, junto con el trivium, que consiste en la gramática, la retórica y la dialéctica, y que Aristóteles hacía remontar hasta Zenón, constituyeron más tarde durante la Edad Media, las llamadas 7 artes liberales. Así pues, el papel relevante que ha jugado más tarde la matemática en la educación se debe en no escasa medida a Arquitas. 8. La duplicación del cubo. Es muy probable que Arquitas tuviera acceso a algún tratado anterior sobre los elementos de la matemática, y de hecho, el proceso iterativo para el cálculo de raíces cuadradas que se conoce a veces con el nombre de Arquitas, había sido utilizado mucho antes en Mesopotamia. No obstante, sabemos que a Arquitas se le deben también algunos resultados originales importantes. Su contribución más sorprendente fue sin duda, una solución tridimensional del problema de Delos, que se puede explicar de la manera más fácil, aunque sea muy anacrónicamente desde luego, utilizando el lenguaje de la geometría analítica moderna. Sea la arista del cubo que hay que duplicar, y considérense 3 circunferencias de radio a, con centro en el punto A,0,0, y situadas cada una de ellas en un plano perpendicular a uno de los ejes de coordenadas. Por la circunferencia perpendicular al eje o X trácese el cono circular de vértice en el origen, 0,0,0, por la circunferencia situada sobre el plano o X y considérese el cilindro circular recto de eje paralelo al eje o Z, y hágase girar por último la circunferencia situada en el plano o XZ alrededor del eje o Z para engendrar así un toro. Las ecuaciones de estas 3 superficies son, respectivamente, x cuadrado igual y cuadrado más z cuadrado, 2ax igual x cuadrado más y cuadrado, y x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado igual 4a cuadrado por x cuadrado más y cuadrado. Estas 3 superficies se cortan en un punto cuya coordenada x es igual a por raíz cúbica de 2, y por lo tanto, este segmento es exactamente la arista buscada del cubo. El éxito de Arquitas nos parece aún más impresionante si tenemos en cuenta que consiguió su solución de manera sintética, sin ayuda de coordenadas. Sin embargo, la contribución más importante de Arquitas a la matemática puede haber sido su intervención ante el tirano Dionisio para salvarle la vida a su amigo Platón. Este último permaneció durante toda su vida profundamente afectado por la veneración pitagórica por los números y la geometría, y la supremacía de Atenas en el mundo matemático del siglo IV a.C. se derivó principalmente del entusiasmo de Platón, el hacedor de matemáticos. Antes de ocuparnos del papel de Platón es necesario discutir, sin embargo, la obra de uno de los pitagóricos primitivos, un disidente, según algunos indicios, llamado Hipaso. Hipaso de Metaponto o de Crotona, aproximadamente contemporáneo de Filolao, parece haber sido inicialmente un pitagórico que fue expulsado más tarde de la hermandad, según se dice. Una tradición cuenta que los pitagóricos le erigieron un monumento funerario como si ya hubiera muerto, mientras que otra historia más conocida nos dice que su apostasía se vio castigada con su muerte en el mar, ahogado durante un naufragio. La causa exacta de la ruptura se desconoce, en parte al menos, debido a la regla que obligaba al secreto, pero se han sugerido 3 posibilidades. Según una de ellas,
Hipaso debió ser expulsado a causa de su insubordinación política, por haber encabezado un movimiento democrático contrario a las conservadoras reglas pitagóricas. Una segunda tradición atribuye la expulsión de Hipaso a revelaciones que hizo, relativas a la geometría del pentágono regular o del dodecaedro, quizá la construcción de alguna de estas dos figuras. Y por último, una tercera explicación sostiene que la expulsión estuvo relacionada con la divulgación de un descubrimiento matemático que tuvo una enorme importancia por sus consecuencias devastadoras para la filosofía pitagórica, a saber, la existencia de magnitudes inconmensurables. 9. Los inconmensurables. Uno de los principios fundamentales del pitagorismo era el de que la esencia de todas las cosas, tanto en la geometría como en los asuntos teóricos y prácticos del hombre, es explicable en términos de aritmos, es decir, de propiedades intrínsecas de los números naturales y de sus razones. Sin embargo, los diálogos de Platón nos informan de que la comunidad matemática griega se vio grandemente sorprendida por un descubrimiento que prácticamente demolía las bases de la fe pitagórica en los números enteros. Este descubrimiento fue el de que incluso dentro de la geometría misma los números naturales y sus razones resultaban inadecuados para dar cuenta de algunas propiedades fundamentales, incluso muy sencillas, no bastaban por ejemplo, para comparar la diagonal de un cuadrado, de un cubo o de un pentágono regular con su lado o arista respectivamente. Tales parejas de segmentos son inconmensurables, por muy pequeña que sea la unidad de medida elegida. No sabemos con exactitud cuándo y cómo se hizo este descubrimiento, pero lo que sí es cierto es que se ha gastado mucha tinta en apoyar una u otra hipótesis. Las antiguas razones a favor de un origen hindú de este descubrimiento carecen de base, y también parece haber pocas probabilidades de que Pitágoras mismo llegase a conocer el problema de la inconmensurabilidad. La sugerencia más plausible es la de que el descubrimiento fuera hecho por los pitagóricos tardíos hacia mediados del siglo V a.C. Algunos historiadores se lo atribuyen concretamente a Hipaso de Metaponto durante la primera parte del tercer cuarto del siglo V a.C., mientras que otros lo sitúan aproximadamente medio siglo más tarde. Las circunstancias que rodearon al primer reconocimiento de la existencia de segmentos inconmensurables son tan inseguras como la fecha en que se hizo el descubrimiento. Se suele admitir que este reconocimiento tuvo lugar en conexión con la aplicación del teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo isósceles, y Aristóteles menciona una demostración de la inconmensurabilidad de la diagonal de un cuadrado con respecto al lado, indicando que se basaba en la distinción entre lo par y lo impar. Tal demostración es fácil de reconstruir. Sean D y S la diagonal y el lado de un cuadrado y supongamos que son conmensurables, es decir, que la razón D sobre S es racional e igual a P sobre Q, donde P y Q son enteros sin factores comunes. Ahora bien, se sabe por el teorema de Pitágoras que D cuadrado igual S cuadrado más S cuadrado, luego D sobre S al cuadrado igual P cuadrado sobre Q cuadrado igual 2, o bien P cuadrado igual 2Q cuadrado, por lo tanto, P cuadrado debe ser un número par, luego P ha de ser par a su vez. En consecuencia, Q debe ser impar. Sea P igual 2R, sustituyendo en la ecuación P cuadrado igual 2Q cuadrado tenemos 4R cuadrado igual 2Q cuadrado, luego Q cuadrado igual 2R cuadrado, y por lo tanto Q cuadrado debe ser par, y así Q ha de ser necesariamente par. Sin embargo, como se vio antes, Q tenía que ser impar, y ningún entero puede ser a la vez par e impar. Se sigue, por lo tanto, por el método de demostración indirecta, que la hipótesis de que D y S eran conmensurables es falsa. 10. La sección áurea. El grado de abstracción en la demostración que acabamos de ver es tan alto que la posibilidad de que ésta fuera la base del descubrimiento original de los inconmensurables ha sido, con toda razón, cuestionada. Hay, sin embargo, otros caminos por los que pudo llegarse al descubrimiento de este fenómeno, entre ellos está el de la simple observación de que, si trazamos las 5 diagonales de un pentágono regular, estas diagonales forman otro pentágono regular más pequeño, y a su vez las diagonales de este segundo pentágono forman un tercer pentágono regular que es más pequeño aún. Este proceso puede continuarse indefinidamente, con el resultado de que vamos obteniendo pentágonos que llegan a ser tan pequeños como queramos, y que nos llevan a la conclusión de que la razón de la diagonal al lado en un pentágono regular no es una razón racional. La irracionalidad de esta razón es, de hecho, una consecuencia del razonamiento que presentamos en conexión con una figura, en la que se mostraba que la sección áurea se repetía una y otra vez indefinidamente. Fue quizá esta propiedad la que condujo al descubrimiento, posiblemente por Hipaso, del fenómeno de la existencia de parejas de segmentos inconmensurables.
No ha quedado ningún documento que nos permita resolver esta cuestión, pero la sugerencia es al menos muy plausible. Si es este el caso, no habría sido raíz de 2, sino raíz de 5, el que reveló por primera vez la existencia de magnitudes inconmensurables, puesto que la solución de la ecuación a sobre x igual x sobre a menos x conduce a, raíz de 5 menos 1 sobre 2, como la razón del lado del pentágono regular a la diagonal. La razón de la diagonal de un cubo a su arista es raíz de 3, y también aquí el espectro de lo inconmensurable asoma su feo rostro. Una demostración geométrica bastante parecida a la de la razón de la diagonal de un pentágono regular a su lado, se puede obtener también para la razón de la diagonal al lado en un cuadrado. Dado su cuadrado ABCD, si llevamos sobre la diagonal AC un segmento AP igual a B y en P levantamos la perpendicular PQ, entonces la razón de CQ a PC será la misma que la razón de AC a AB. Y si llevamos de nuevo sobre CQ un segmento QR igual QP, y construimos RS perpendicular a QC, la razón de la hipotenusa o diagonal al lado será otra vez la misma que antes. Como se ve, este proceso también puede continuarse indefinidamente, proporcionando así una demostración de que no puede encontrarse ninguna unidad de longitud, por pequeña que sea, tal que la diagonal y el lado del cuadrado sean conmensurables con respecto a esa unidad de longitud. 11. Las paradojas de Zenón. La doctrina pitagórica de que los números constituyen el universo entero se encontraba ahora enfrentada a un problema realmente muy serio, pero que no era el único, ya que a la vez la escuela tuvo que hacer frente también a los argumentos que proponían sus vecinos los eleáticos, un movimiento filosófico rival del de los pitagóricos. Los filósofos jónicos del Asia Menor ya habían intentado buscar un primer principio para todas las cosas. Tales creyó encontrarlo en el agua, pero otros conjeturaron que el elemento básico tendría que ser el aire o el fuego. Los pitagóricos habían tomado, en cambio, una dirección más abstracta al suponer que era el número en toda su plural multiplicidad la sustancia básica que se oculta tras los fenómenos, este atomismo numérico, tan bellamente ilustrado en la geometría de los números figurados, fue precisamente sobre el que se centró el ataque de los seguidores de Parménides de Elea, que prosperó hacia el 460 a.C. El principio fundamental de los eleáticos era el de la unidad y permanencia del ser, punto de vista que contrastaba profundamente con las ideas pitagóricas de multiplicidad y cambio. El más conocido de los discípulos de Parménides fue Zenón de Elea, que prosperó hacia el 450 a.C., que propuso una serie de argumentos para demostrar la inconsistencia de los conceptos de multiplicidad y de divisibilidad. El método adoptado por Zenón era el método dialéctico, anticipándose así a Sócrates en el uso de este método indirecto de razonamiento que consiste en partir de las premisas que defiende el oponente para terminar reduciéndolas a un absurdo. Los pitagóricos habían supuesto que el espacio y el tiempo pueden ser imaginados como constituidos por puntos e instantes, pero tanto el espacio como el tiempo tienen también otra propiedad, que es más fácil de intuir que de definir, conocida como continuidad. Los elementos últimos que forman una pluralidad se suponían, por una parte, que tenían las características de la unidad geométrica, el punto, y por otra, las características de las unidades numéricas o de los números. Aristóteles nos describe el punto pitagórico como una unidad dotada de posición o como una unidad considerada en el espacio. Se ha sugerido que fue contra este punto de vista contra el que Zenón dirigió sus paradojas, de las que las más conocidas y las que más se citan son las que se refieren a la imposibilidad del movimiento. Tal como han llegado hasta nosotros, transmitidas por Aristóteles entre otros, 4 de ellas parecen haber sido las que causaron más dificultades: 1, la de la dicotomía; 2, la de Aquiles; 3, la de la flecha; y 4, la del estadio. La primera afirma que antes de que un objeto en movimiento pueda recorrer una distancia dada, debe recorrer en primer lugar la mitad de esta distancia, pero aún antes de recorrer esta deberá recorrer el primer cuarto de la distancia inicial, y antes aún el primer octavo, y así indefinidamente a través de una cantidad infinita de subdivisiones. El corredor que quiere iniciar su carrera debe realizar un número infinito de etapas sin ninguna primera en un tiempo finito, pero es obviamente imposible agotar una colección infinita, y por lo tanto, el mismísimo comienzo del movimiento es imposible. La segunda de las paradojas es parecida a la primera, salvo que ahora la subdivisión indefinida es en sentido progresivo en vez de regresivo. Aquí nos encontramos a Aquiles, el de los pies ligeros, compitiendo en una carrera con una tortuga a la que se ha dado una ventaja inicial, y en la paradoja se trata de demostrar que Aquiles, por muy velozmente que corra, no podrá alcanzar ni por supuesto, adelantar nunca a la tortuga, por muy lentamente que ésta se mueva.
pues para cuando Aquiles haya alcanzado la posición inicial de la tortuga, ésta habrá avanzado alguna distancia, aunque sea pequeña, y cuando Aquiles haya recorrido esta distancia, la tortuga habrá avanzado algo más lejos, y así el proceso continúa indefinidamente, con el resultado de que el veloz Aquiles no puede alcanzar a la lenta tortuga. Tanto el argumento de la dicotomía como el de Aquiles sostienen que el movimiento es imposible bajo la hipótesis de la subdivisibilidad indefinida del espacio y del tiempo. Los argumentos de la flecha y del estadio tratan de demostrar en cambio que el movimiento es igualmente imposible si hacemos la hipótesis opuesta, es decir, la de que la subdivisibilidad del espacio y del tiempo termina en indivisibles. En la flecha sostiene Zenón que un objeto moviéndose en el aire siempre ocupa un espacio igual a sí mismo, y que lo que siempre ocupa un lugar igual a sí mismo no puede estar en movimiento, por lo tanto, la flecha está en reposo en todos los instantes durante su vuelo, luego su movimiento no es más que una ilusión. Entre las más controvertidas de las paradojas sobre el movimiento, y más difícil de describir, está la del estadio, pero en todo caso el argumento puede formularse más o menos de la manera siguiente. Sean A1, A2, A3, A4, cuatro cuerpos de igual tamaño en reposo, sean B1, B2, B3, B4, cuerpos del mismo tamaño que los anteriores y que se mueven hacia la derecha uniformemente de manera que cada B adelanta a cada A, exactamente en un instante, es decir en el más pequeño intervalo de tiempo posible, o indivisible de tiempo. Sean ahora, C1, C2, C3, C4, cuerpos también del mismo tamaño que los A y los B, y que se mueven uniformemente hacia la izquierda con respecto a los A, de manera que cada uno de los C adelanta a uno de los A en un instante indivisible de tiempo. Supongamos que en un instante dado los cuerpos en cuestión ocupan posiciones relativas. Entonces, al cabo del intervalo de un instante, es decir, al cabo de una subdivisión indivisible de tiempo, las posiciones estarán alineadas. Está claro pues, que mientras tanto C1 habrá adelantado a dos de los B, y por lo tanto el instante transcurrido ha sido dividido en dos partes iguales, y así no puede ser el intervalo de tiempo mínimo, puesto que podemos tomar como nueva unidad de tiempo más pequeña el intervalo durante el cual C1 adelanta a uno solo de los B. Los argumentos de Zenón parecen haber tenido una profunda influencia en el desarrollo de la matemática griega, comparable a la del descubrimiento de los inconmensurables, con el cual pueden haber estado relacionados. Originariamente en los círculos pitagóricos se representaban las magnitudes por medio de pequeñas piedrecillas o cálculos, palabra de la que se deriva la que utilizamos para las operaciones de calcular, pero para la época de Euclides ha habido ya un cambio total en el punto de vista. Las magnitudes no aparecen ya en general asociadas a números o a su representación por medio de piedrecillas, sino por medio de segmentos. El dominio del número siguió conservando las propiedades características de lo discreto, pero el mundo de las magnitudes continuas, que incluía la mayor parte de la matemática prehelénica y pitagórica, era una cosa separada del número y tenía que ser tratada, por lo tanto, mediante métodos puramente geométricos. Parecía que era la geometría más bien que los números lo que regía el mundo. Esta fue quizá la conclusión más profunda y de más largo alcance de toda la época heroica, y no parece exagerado decir que ello se debió en gran medida a dos hombres, Zenón de Elea e Hipaso de Metaponto. 12. El razonamiento deductivo. Durante mucho tiempo se creyó que el elemento deductivo había sido introducido en la matemática por Tales, pero recientemente se ha atacado esta tesis argumentando que la matemática de los siglos VI y V a.C. era todavía demasiado primitiva para dar lugar a una contribución de este tipo tan fundamental. Los historiadores que apoyan este punto de vista suelen referirse a los argumentos de Zenón y de Hipaso como unas de las posibles causas motivadoras del enfoque deductivo. Ciertamente las dudas y problemas que surgieron en este contexto pudieron haber constituido un buen caldo de cultivo para el crecimiento del método deductivo, y sería perfectamente razonable considerar el final del siglo V a.C. como un terminus ante quem, para la forma racional deductiva de la matemática con la que hoy día estamos tan familiarizados. Puede ser interesante, sin embargo, al llegar a este punto, señalar que se han formulado diversas conjeturas para intentar explicar las causas que llevaron a la transformación de las reglas matemáticas empíricas de los pueblos prehelénicos, en la estructura deductiva formal que aparece por primera vez en Grecia. Algunos han sugerido que el mismo Tales debió darse cuenta ya a lo largo de sus viajes de las discrepancias que aparecían en la matemática prehelénica, tales como las diferentes reglas para calcular el área de un círculo en Egipto y en Babilonia, entre otras, y que en consecuencia tanto él como sus sucesores inmediatos vieron claramente la necesidad de utilizar un método estrictamente racional.
Otros, más conservadores, prefieren situar los orígenes de la forma deductiva de la matemática mucho más tarde, quizá incluso tan tarde como a comienzos del siglo IV a.C., a continuación del descubrimiento de los inconmensurables. Hay aún otras opiniones que encuentran la causa de esta transformación fuera de la matemática. Una de ellas, por ejemplo, considera que fue el desarrollo sociopolítico de las ciudades-estado griegas, lo que dio lugar al nacimiento de la dialéctica como método intelectual, y en consecuencia a la necesidad de una base racional tanto para la matemática como para otro tipo de estudios. Otra sugerencia no muy alejada de esta es la de que el método deductivo pudo haber surgido de la lógica en los repetidos intentos de convencer a un oponente de una conclusión determinada, buscando premisas que esté dispuesto a admitir y de las que se siga necesariamente tal conclusión. 13. El álgebra geométrica. Bien sea que el método deductivo apareciera en la matemática en el siglo VI o en el siglo IV a.C., y que el fenómeno de la inconmensurabilidad se descubriera antes o después del 400 a.C., de lo que no cabe la menor duda es de que en la época de Platón la matemática griega había sufrido ya cambios drásticos. La dicotomía abierta entre número y magnitud continua exigía un nuevo planteamiento del álgebra babilónica que habían heredado los pitagóricos, los viejos problemas en los que, dada la suma y el producto de los lados de un rectángulo, se pedía hallar dichos lados, tendrían que ser tratados de una manera muy diferente que mediante los algoritmos numéricos de los babilonios. Había que construir una álgebra geométrica que generalizase y ocupase el lugar de la vieja álgebra aritmética, y en este nuevo álgebra ya no se podrían sumar segmentos a áreas o áreas a volúmenes, de ahora en adelante tendría que haber una homogeneidad estricta de los términos en las ecuaciones, y las formas canónicas mesopotámicas, x por y igual a, x más menos y igual b deberían ser interpretadas geométricamente. La conclusión obvia a la que puede llegar el lector eliminando y, es la de que hay que construir sobre un segmento B un rectángulo cuya altura desconocida x debe ser tal que el área del rectángulo en cuestión exceda del área dada a, en el cuadrado del lado x, o en el caso del signo menos en la segunda ecuación, se quede corto con respecto al área en un cuadrado del lado x. De esta forma los griegos consiguieron resolver las ecuaciones cuadráticas por medio de los procedimientos conocidos como de aplicación de áreas, parte del álgebra geométrica que aparece tratada de una manera muy completa en los elementos de Euclides. Por otra parte, y este es un fenómeno de una gran importancia, la inseguridad provocada por las magnitudes inconmensurables condujo a evitar en lo posible las razones en la matemática elemental. Así la ecuación lineal AX igual BC, por ejemplo, pasó a considerarse como la expresión de la igualdad de las áreas AX y BC, más bien que como una proporción o igualdad entre las dos razones, A sobre B y C sobre X, y en consecuencia, al construir en este caso la cuarta proporcional X lo que se hacía usualmente era construir un rectángulo OC de B, de lados OB igual B, y OC igual C, y llevar sobre OC un segmento OA igual A. Completando el rectángulo OAEB y trazando la diagonal OE que corta a CD en P, se ve claramente que CP es el segmento X buscado, puesto que el rectángulo OARS tiene área igual a la del rectángulo OCDB. De hecho, Euclides no aborda en los elementos el difícil tema de la proporcionalidad hasta el libro 5. El álgebra geométrica griega sorprende a veces al lector moderno como excesivamente artificial y difícil, pero para aquellos que la utilizaron y que sin duda llegaron a manejar sus operaciones con soltura, debió parecer una herramienta muy cómoda probablemente. La propiedad distributiva, A por B más C más D igual a B más AC más AD, tuvo que resultar indudablemente mucho más obvia para un escolar griego que para un estudiante actual que aborda el álgebra por primera vez. Ya que el primero podía dibujar fácilmente las áreas de los rectángulos que aparecen en el teorema, el cual afirma simplemente que el rectángulo determinado por A y por la suma de los segmentos B, C, y D, es igual a la suma de los rectángulos determinados por A y por cada uno de los segmentos B, C, y D, tomados por separado. Y de nuevo, el caso de la identidad, A más B al cuadrado igual a cuadrado más 2AB más B cuadrado, resulta evidente de la figura que muestra los tres cuadrados y los dos rectángulos iguales que aparecen en la identidad, y para el caso de una diferencia de dos cuadrados, A cuadrado menos B cuadrado igual a más B por A menos B, puede representarse análogamente por medio de una figura. Con regla y compás pueden construirse fácilmente sumas, diferencias, productos y cocientes de segmentos. Tampoco las raíces cuadradas ofrecen ninguna dificultad en el álgebra geométrica. Si se desea construir un segmento X tal que X cuadrado igual a B, simplemente hay que seguir el procedimiento que se encuentra en los textos actuales de geometría elemental, se trazan sobre una recta ABC,
los segmentos contiguos AB igual a, y BC igual B, con diámetro AC se traza una semicircunferencia de centro O, y en B se levanta la perpendicular BP, A, AC, que es el segmento buscado. Es interesante observar que también aquí la demostración que da Euclides, siguiendo probablemente en la línea de la primitiva desconfianza de las razones, hace uso de las áreas y no de proporciones. Si llamamos en nuestra figura P o igual a o igual C o igual R y B o igual S, entonces lo que dice Euclides esencialmente es que x cuadrado igual R cuadrado menos S cuadrado igual R más S por R menos S igual a por B. 14. Demócrito de Abdera. La época heroica de la matemática produjo una media docena de grandes figuras, entre las cuales tenemos que incluir a un hombre que es más conocido como filósofo materialista que como matemático. En efecto, Demócrito de Abdera, hacia el 460 a 370 a.C., se hizo famoso como uno de los defensores de una teoría atómica materialista, pero en su época adquirió también una cierta reputación como geómetra. Se dice que viajó más que ninguno de sus contemporáneos, a Atenas, a Egipto y a Mesopotamia, e incluso a la India posiblemente, asimilando todo el saber de que era capaz, pero sus propios logros en matemáticas fueron tales que se jactaba de que ni siquiera los tensadores de la cuerda en Egipto consiguieron superarlo. Demócrito escribió un cierto número de obras matemáticas, ninguna de las cuales ha llegado hasta nosotros, pero si conocemos los títulos de unas pocas, sobre los números, sobre la geometría, sobre tangencias, sobre proyecciones y sobre los irracionales. Su fama llegó a ser tan grande que durante los siglos posteriores se le atribuyeron incorrectamente muchos tratados de química y de matemáticas, en particular, las antiguas obras de alquimia de un cierto pseudo-Demócrito no deben atribuirse a nuestro Abderita, pero en cambio otros libros como sobre los pitagóricos, sobre el orden del mundo y sobre la ética muy bien pueden haber sido auténticos. El material científico que presentaba Demócrito era claro, al parecer, pero arropado con un estilo literario. De él escribió Cicerón que sus obras eran más poéticas aún que las de los poetas. Sin embargo, de la masa de escritos que se cree se debían a Demócrito, solo han sobrevivido unas pocas palabras. La clave de la matemática de Demócrito hay que buscarla sin duda en su teoría física del atomismo. Según él, todos los fenómenos hay que explicarlos en términos de átomos infinitamente pequeños e infinitamente variados tanto en forma como en tamaño, de una dureza que los hace impenetrables y que se mueven sin cesar en el espacio vacío infinito. La creación del mundo en que vivimos, y también de otros en cantidad innumerable, no fue sino el resultado de una ordenación o coagulación de los átomos en grupos que tienen ciertas analogías. Esta teoría no era nueva, puesto que la había formulado ya anteriormente Leucipo, y así los adversarios de Demócrito, que eran muchos, lo acusaron de plagio de otros pensadores, entre los que se incluía a Anaxágoras y a Pitágoras. El atomismo físico de Leucipo y Demócrito pudo haber estado inspirado realmente por el atomismo geométrico de los pitagóricos, y no es nada sorprendente que los problemas matemáticos en los que se interesó principalmente Demócrito fueran de los que parecen exigir alguna forma de planteamiento con ayuda de infinitésimos. Los egipcios, por ejemplo, sabían ya que el volumen de una pirámide es un tercio del producto del área de la base por la altura, pero una demostración de este hecho estaba casi con toda seguridad fuera de su alcance, puesto que requiere un punto de vista próximo al cálculo. Arquímedes escribía más tarde que este resultado era debido a Demócrito, pero que éste no consiguió demostrarlo rigurosamente. Esta situación plantea un verdadero rompecabezas, ya que si Demócrito añadió algo en este punto al conocimiento de los egipcios, tiene que haber sido evidentemente algún tipo de demostración, aunque fuese incorrecta. Quizá lo que demostró Demócrito es que un prisma triangular puede descomponerse en tres pirámides triangulares que tienen, 2 a 2, igual altura e igual área de la base, de lo que pudo deducir el conocido resultado egipcio a partir de la hipótesis de que dos pirámides de bases iguales y la misma altura son iguales. Esta última hipótesis solo puede justificarse por la aplicación de técnicas infinitesimales. Si suponemos, por ejemplo, las dos pirámides de bases y alturas iguales descompuestas en una cantidad infinita de secciones transversales infinitamente delgadas y en correspondencia biunívoca, artificio que se suele conocer como principio de Cavalieri, en honor a este geómetra italiano del siglo XVII, entonces la hipótesis anterior aparece justificada. Tal atomismo geométrico difuso pudo muy bien ser la base del pensamiento de Demócrito, pero esto no lo podemos afirmar con toda certeza. En cualquier caso, después de las paradojas de Zenón y del descubrimiento de los inconmensurables,
Tales razonamientos basados en una infinidad de infinitésimos ya no eran aceptables, y en consecuencia, Arquímedes podía muy bien afirmar, y con razón, que Demócrito no había logrado dar una demostración rigurosa. La misma afirmación sería válida con respecto al teorema, que Arquímedes también atribuye a Demócrito, que dice que el volumen de un cono es un tercio del volumen del cilindro circunscrito. Este resultado probablemente lo consideraba Demócrito como un corolario al teorema relativo a la pirámide, puesto que el cono es esencialmente una pirámide cuya base es un polígono regular con un número infinito de lados. El atomismo geométrico de Demócrito tropieza inmediatamente con ciertos problemas. Si la pirámide o el cono, por ejemplo, están formados por una cantidad infinita de secciones triangulares o circulares infinitamente delgadas paralelas a la base, y si consideramos dos de estas láminas adyacentes cualesquiera, inmediatamente surge una paradoja: si las secciones adyacentes tienen igual área, entonces, puesto que todas las secciones son iguales, la totalidad formará un prisma o un cilindro y no una pirámide o un cono respectivamente. Y si en cambio, las secciones adyacentes son desiguales, entonces la totalidad formará una pirámide escalonada o un cono escalonado y no la figura de superficie lisa que uno tiene en la mente. Este problema no difiere demasiado de las dificultades que aparecen en conexión con los inconmensurables y con las paradojas del movimiento. Quizá analizase Demócrito las dificultades encontradas aquí en su obra sobre los irracionales, pero no tenemos ninguna manera de saber en qué dirección iban sus planteamientos. Su extremada impopularidad en las dos escuelas filosóficas dominantes durante el siglo siguiente, las de Platón y Aristóteles, pudo muy bien haber favorecido lamentablemente el desprecio por las ideas de Demócrito. No obstante, podemos resumir lo más importante de la herencia matemática de la época heroica en 6 problemas: la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo, la trisección del ángulo, la razón entre magnitudes inconmensurables, las paradojas sobre el movimiento, y la validez de los métodos infinitesimales. En buena medida estos 6 problemas los podemos asociar, aunque no de una manera exclusiva, con los 6 hombres considerados en este capítulo: Hipócrates, Arquitas, Hipias, Hipaso, Zenón y Demócrito. Otras épocas iban a producir un despliegue de talentos comparable, pero quizá nunca más se iba a volver a ver una época atacando tan audazmente tantos y tan fundamentales problemas matemáticos con tan escasos recursos metodológicos. Por esta razón es por la que hemos llamado al período de la matemática griega que va de Anaxágoras a Arquitas la época heroica.